Sin mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Gloria a Dios.
Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a este lugar donde nos reunimos para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana vamos a leer, para iniciar nuestro culto, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos has dado las fuerzas, Señor, para levantarnos en este día, para llegar hasta este lugar, Señor, para disponer, Padre, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo y de nuestros recursos, para venir a adorarte y glorificarte, Señor, para venir, Señor, a congregarnos como hijos tuyos en este lugar y juntos, Señor, adorarte, glorificarte y ser edificados por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos fortaleces. Eres tú, Señor, quien nos da las fuerzas para vivir la vida que tú nos has dado, Padre. Porque sin ti, Señor, no podemos avanzar, sin ti no podemos ni siquiera dar un paso, Padre, si no es por tu gracia y por el poder de tu Espíritu en nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido darnos vida y vida abundante y permitirnos, Señor, disfrutar contigo la vida eterna, Señor. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, porque tú nos has alentado cuando estamos desanimados, cuando hemos caído, nos has levantado, Señor. Cuando estamos enfermos, nos has sanado, Señor. Cuando estamos débiles, nos has fortalecido, Señor. Nos has dado la mano, Señor, para seguir caminando contigo, Padre Santo. Gracias, Dios. En esta mañana te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido delante de ti, por los tiempos de duda, de incredulidad, de desobediencia, por todo, Señor, lo que hemos fallado conforme a tu palabra, porque tú conoces nuestros corazones, Señor, pero grande es tu misericordia, Señor, hoy y cada mañana sobre nosotros. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, encomendamos este culto en tus manos. Señor, que tú lo recibas como olor grato, Señor, como una ofrenda agradable delante de ti, Señor, desde nuestro corazón, con un corazón rendido, Señor, a ti, por ser nuestro Dios y Padre bueno. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y allí mismo en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice de la siguiente manera: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Asimismo, porque Él es el Dios que adoramos.
como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos y todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos y todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a cantar el coro nuevo, hermanos. Vi que estaban muy inspirados, muy emocionados, muy alabando al Señor, y quisiera que volviésemos a repetir el coro, ¿sí? De pronto no tenemos la batería, pero nuestras palmas pueden ser el ritmo de la canción, ¿sí? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar.
Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Así mismo, de esa misma manera, debemos rendirnos ante Él, porque ya Él pagó el precio por nosotros. Y si nosotros le buscamos a Él, estaremos seguros y convencidos de que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Amén. Por eso cada día debemos buscarle y rendirnos ante Él. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo
Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Dios, en esta mañana clamamos ante tu presencia, Señor, con acciones de gracias ante tu trono, Señor, rindiendo nuestras vidas en señal de obediencia, en señal de gratitud, porque tú has hecho cosas grandes en nuestras vidas, Señor. Has cambiado nuestro corazón de piedra y lo has transformado por un corazón de carne, Señor, sensible a tu voz y sensible, Señor, a tu palabra. Aquí estamos cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, rindiendo nuestro orgullo ante tu presencia, Señor, menguando el yo, el ego, para que tú puedas crecer en nuestras vidas, Dios, rindiendo nuestras fuerzas, Padre Celestial, porque por nuestras fuerzas, como son limitadas, no pudiésemos alcanzar muchas cosas, pero descansamos en ti, Dios, y descansamos en tus fuerzas, Dios. Por eso está este pueblo en esta mañana glorificando tu nombre y honrándote, dándote gracias, dándote una ofrenda fragante ante tu presencia, Señor, y cada día rindiendo nuestros corazones para que seas tú transformando hasta lo más profundo que hay en nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito por el cual nos has llamado a servirte, Señor. En el nombre de Jesús te honramos y te glorificamos. Amén. Asimismo, basado en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, dice de la siguiente manera: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y bendecimos la palabra del Señor, porque nuestro Salvador Jesucristo es nuestro pastor. Y así como es nuestro pastor, es porque cuida de nosotros. Y de esa misma manera, nosotros debemos demostrar al mundo el amor que Él ha dado a cada uno de nosotros, yendo a esa mies que es mucha, pero a veces los obreros son pocos, que a veces no nos damos cuenta que la mies se pierde. Y me meto en eso porque tenemos que pedirle perdón al Señor por eso. Somos responsables de que muchas personas se vayan a una condenación eterna cuando nosotros a veces no hacemos nada por eso. Entonces cada día debemos acercarnos a Dios pidiéndole perdón por eso, porque esa fue una gran encomienda que nuestro Salvador nos dejó a cada uno de nosotros, y que a veces por ignorancia o por preocupaciones en otras cosas la hemos desviado y hemos perdido el enfoque y el énfasis, que es la salvación de aquellas personas que necesitan a través de nuestro Salvador Jesucristo. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti.
Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Te amamos, Dios. Te glorificamos, oh Dios. Permítenos tener un oído sensible a tu voz. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Señor, te queremos pedir perdón en esta mañana, Dios. Cuando verdaderamente cantamos esta canción y en la práctica a veces no lo hacemos, Señor. Queremos cantar y vivir para tu gloria, Dios. Que lo que hoy expresamos delante de tu presencia, Señor, lo podamos expresar también con hechos. Nosotros no sabemos, Dios, a quiénes, los que están afuera en las tinieblas de las personas, tú has escogido, Señor. Pero te queremos pedir en el nombre de Jesús
que nos envías a aquellas personas, Señor, que tú estás transformando sus corazones. Aquellas personas que tú estás transformando sus vidas de una manera muy especial para que estén atentos a tu voz, Señor. Reconociendo que solamente somos embajadores de tu reino. Que somos aquellos que llevamos el mensaje de salvación a aquellas personas que no te conocen, Señor. Pero te queremos pedir perdón, Dios. Cuando verdaderamente no hemos hecho bien la labor. Te pedimos un corazón que tenga más misericordia por las almas que no te conocen. Un corazón que ame a aquella persona que aún no ha conocido a Cristo nuestro Salvador. Pero te pedimos que tú vayas delante de nosotros, Señor. Y que tú vayas obrando de una manera muy especial en sus corazones. Para que cuando vayamos, tu mensaje pueda penetrar lo más profundo de su corazón, Señor. Reconociendo que las almas no son para mí o para cualquier persona, sino que son para tu reino, Dios. Y que es un trabajo en comunidad. Cada día queremos ser siervos diligentes y obedientes a tu palabra, Señor. Que cuando nos paremos en la mañana, cada día te agradezcamos por las cosas que estás haciendo en nosotros y por aquellas personas que tú nos vas a permitir que podemos llevar ese mensaje de salvación, Señor. Siendo obreros dignos y actos ante tu presencia, Señor. Para esparcir tu reino sobre la tierra. No necesariamente tenemos que irnos del país, Señor. No necesariamente tenemos que irnos del departamento. No necesariamente tenemos que movernos a otra ciudad, a otro municipio, sino tan solamente aquella persona que frecuentamos todos los días, Dios. Te pedimos por los lugares donde trabajamos, por las personas que laboran ahí, Señor. Te pedimos en las universidades donde estudian los muchachos, para que tú tomes el control de esos corazones que están ahí en ese lugar, Señor. Por nuestros familiares que aún no te conocen, Señor. Por nuestros amigos que aún no te conocen y que a veces nosotros pasamos desapercibidos. Y queremos, Señor, cada día ser esos instrumentos agradables ante tu presencia, Señor. De los cuales podamos darte gloria y honra con lo que hacemos, Señor. Que nuestra vida diaria, cada día podamos darla a conocer ese amor genuino que tú has dado a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, cada día tomando nuestros corazones y cambiando nuestra perspectiva y nuestra manera de vivir, Señor. Porque en este mundo podremos vivir por muchos 70, 80, 90 años. Pero nuestra mirada debe estar puesta cada día en el reino. En el reino de los cielos, que es nuestra herencia, que es nuestra ciudadanía. Solamente estamos de paso, Señor. Y así siempre te lo digo, Dios, como alguien dispuso de su tiempo para evangelizarme a mí, quiero cada día ser ese instrumento agradable en tu mano para que tu mensaje pueda llegar a otros corazones, Señor. Y no solamente yo sé que la Iglesia Bautista del Buen Pastor cada día clama ante tu presencia por eso, Señor. Permítenos ser esos obreros genuinos ante tu presencia, Señor, para que tu reino sea esparcido de una manera fenomenal, Dios. De una manera que a veces nosotros no nos imagináramos, pero tu obra milagrosa hace cosas grandes que la mente o la visión del hombre no puede alcanzar a imaginar. Por eso descansamos ante tu presencia, Señor, y queremos ser esos obreros de valor y trabajar para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Anhelo trabajar para el Señor. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esa es la labor de nosotros. Debemos trabajar primero para participar. Y eso es como la agricultura. Si usted no siembra una mata de mango, usted no va a cosechar mango de esa mata. Entonces nosotros trabajamos porque no es para nosotros, es para el Señor. Somos siervos del Señor. Entonces cada día debemos anhelar trabajar para el Señor. Amén.
Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, Y ocupado siempre estar en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, anhelo cada día trabajar. y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, en la viña del Señor, en la viña del Señor. Vamos a cantar el coro. El coro es rápido y de pronto mucho nos gusta, pero tiene mucho mensaje. Dice: trabajad y orad en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor, en la viña del Señor, en la viña del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a recordar los anuncios de las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Este martes tenemos reunión de damas a las 7 p.m. aquí en el local. Martes, reunión de jóvenes a las 6 p.m., 6:30 p.m. Devocionales de martes a sábados de 6 a 6:30 a.m. vía Zoom, por medio de la plataforma de Zoom. Miércoles, culto de oración a las 7 p.m. Sábado, evangelismo en Colorado a las 3 p.m. Domingo, escuela dominical a las 9 a.m. aquí en el local. Servicio a las 10 a.m. en el local. Y hoy, último domingo del mes, tenemos culto evangelístico a las 5 p.m. Tenemos también culto evangelístico en Colorado los domingos a las 4 p.m. Recordamos la canasta de amor para que cada quien, según tenga la disposición en su corazón, pueda traer algún tipo de alimento para compartir con los hermanos que están en necesidad económica.
Buenos hermanos, ahora vamos pues al tiempo de diezmos y ofrendas. Aquí tenemos las bandejas plateadas para ofrendas locales. El cofre ocre del medio es para ofrenda misionera en Colorados. Vamos a estar leyendo en Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, Primero de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 6. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Aquí vemos palabras del hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, del rey David. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido abundantemente, Señor, has suplido nuestras necesidades, Dios, nos has sostenido hasta este día. Señor, tú has cumplido tu palabra, Señor, en nuestras vidas, has sido fiel, dándonos el pan de cada día, Señor, sosteniéndonos, proveyéndonos, Señor, para cada una de nuestras necesidades, respondiendo a nuestras oraciones, Señor, en tiempos de angustia, Señor, de necesidad, Padre. Tú nos has suplido, Señor, nos has sostenido, nos has dado en abundancia, Señor, aún más de lo que necesitamos en ocasiones, Padre. Soberano Rey, nuestra vida es tuya, Señor, y todo lo que recibimos es de tu mano, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo y simplemente somos administradores, Padre Santo, de lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Señor, ayúdanos a tener corazones cada día más generosos y dispuestos a contribuir voluntariamente para tu obra, Señor, para tu casa, para la extensión de tu reino, para cada una de las cosas que se necesiten, Señor, en este lugar, para seguir, Señor, teniendo estos cultos congregacionales, Señor, que tú nos has mandado a que no debemos dejar de hacerlo, Señor, y también seguir extendiendo la predicación del Evangelio a toda criatura, Señor, en todo momento y en todo lugar en el que tú nos envíes, Señor, a llevar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, y prospera la obra de nuestras manos, y cada día, Señor, permítenos y ayúdanos a contribuir más, Señor, para tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanos. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo al Evangelio extiendo
Aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy. Aleluya, mi ofrenda doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo. Aleluya, mi ofrenda doy. Bueno, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez en esta mañana. Y vamos ahorita pues allá a pasar a orar por la predicación y el predicador en esta mañana. Padre Santo, una vez más, Señor, gracias te damos, Padre, por todas, Señor, y cada una de las bendiciones que nos permites, y una de ellas, Señor, es la vida de nuestro pastor Yorley. Gracias, Padre, porque tú le has puesto, Señor, este sentir de servirnos, de ministrar por medio de tu palabra cada una de nuestras vidas, Señor, porque eres tú quien le fortaleces, quien le animas cada día a seguir, Señor, con este llamado que tú le has hecho, Padre, para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino, para la edificación de nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendícele, Señor, en gran manera, que él pueda ver el fruto de su trabajo, Señor, cada día, y que pueda cada día, Señor, es encontrar, Señor, siempre ese aliento y esa fortaleza en ti. Gracias por bendecirle, Señor, a través de su familia, de su esposa, de sus hijos, Señor. Sigue bendiciendo su hogar, Señor, y que cada día puedan glorificarte juntos como hasta este momento, Señor. Te pedimos que la palabra que tú le has dado en esta hora, Señor, para cada uno de nosotros sea de edificación, de bendición, de aliento, de fortaleza espiritual, Señor. Tú conoces cada una de nuestras necesidades con las que hemos llegado aquí, Señor, y tú eres capaz y poderoso de suplirlas todas, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Perdón por tomar agua delante de los sedientos. Pero a veces se me olvida hacerlo, como la semana pasada, y termino bastante disfónico. No sin voz, pero sí de pronto no entendiéndose un poco lo que yo hablo. A veces ni me entiendo yo mismo. El asunto es que hoy, por la gracia del Señor, tenemos la bendición de compartir la palabra y continuar estudiando y exponiendo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que de nuevo todos, como dijo nuestra hermana Leina, bienvenidos, hermanos de la iglesia, quienes nos visitan por primera vez, amigos que ya son asistentes regulares y están en el proceso de ser miembros de la iglesia. Vamos a ser ministrados por la palabra de Dios. Así que, por favor, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer inicialmente el versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La expresión hijos, incluso hijitos, es más común en los evangelios o especialmente en las cartas del apóstol Juan.
pero es una expresión de cariño fraternal, de una paternidad espiritual que tenía Pablo o que percibía Pablo sobre Timoteo o para con Timoteo, como lo dice también en el capítulo 1, en el versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Y obviamente, como lo vimos la semana pasada iniciando esta carta, el objetivo de Timoteo a su amado discípulo, consiervo, hijo espiritual en la fe en Cristo, era animarlo para que reavivara su fe, como lo dice el capítulo 1, versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Contemplamos algunas posibilidades en la vida de Timoteo por su personalidad, por las circunstancias mismas, porque Pablo estaba preso, porque parecía que Pablo no solo estuviera preso, sino que las circunstancias fueran adversas al evangelio y que podía pasarle lo mismo a Timoteo, a su equipo, a las iglesias que fundó, que aún el mismo Pablo parecía ya estar a punto de morir, tal vez por muchas cosas, alguna de ellas o por todas ellas. Timoteo estaba atemorizado, o como lo pone Pablo allí y lo traduce la Reina Valera, avergonzado, al punto de estar casi siendo paralizado en el ejercicio de su ministerio, y necesitaba ser reavivado, que la llama otra vez creciera, que significa la entrega, la pasión, el deseo, el ánimo de servir al Señor con todo su corazón y sus fuerzas. Entonces, todo reavivamiento, incluyendo el de un pastor como Timoteo, el de un ministro en una iglesia, un líder de la iglesia, o el de un creyente que se siente desanimado en su servicio al Señor, en su vida personal y en su familia y en cualquier área, todo avivamiento requiere esfuerzo. Lo decíamos la semana pasada, así como cuando se está apagando la llama de una vela, requiere el esfuerzo de quien está a su lado, que la rodee para evitar que las corrientes de aire sean tan fuertes como para que la terminen apagando, y dosificando la corriente de aire aún con su propia boca, para que sea lo suficiente para que alimente o avive la llama, mirando que las circunstancias sean las correctas, responsabilizado en que la llama no se apague, y eso implica de nuevo esfuerzo. Por eso es que en el versículo que leímos inicialmente, en el capítulo 2, el versículo 1, Pablo ya de nuevo como hijo espiritual le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Viene a nuestra memoria tal vez porciones del Antiguo Testamento como la de Josué, donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y en varias oportunidades lo hace en esa porción de la Escritura, porque lo que venía por delante era bastante duro, fuerte, pero la situación era que el Señor quería que él supiera que estaba con él. Así que, aunque suene paradójico, cuando el Señor nos manda a esforzarnos, no nos manda que hagamos fuerza en nuestra fuerza o en nuestras propias habilidades o capacidades humanas, sino como le dice Pablo a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. O como lo leía la hermana Leina en el capítulo 6, versículo 10, esforzados en el poder del Señor, porque la gracia es poder. Si algo vamos a ver hoy son dos cosas, que tenemos que esforzarnos, pero ese esfuerzo no puede ser en nuestras fuerzas, sino en la gracia. Y que la gracia no es solo una autorización, una justificación o un perdón legal que nos da Dios, que lo es, sino que también es el poder de Dios para obrar en nosotros y a través de nosotros, para darnos la capacidad precisamente de esforzarnos para Él. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, nos da la capacidad de hacerlo, nos da su gracia. De nuevo, si algo al final terminamos aprendiendo es que la gracia de Dios, por favor recuérdelo, no es solo para acercarnos al Señor y autorizarnos para entrar al cielo por lo que hizo Cristo, que lo es, sino que también es que Él nos capacita para vivir aquí en el nombre de Cristo y esforzarnos como ni nos imaginamos
y llegar a hacer lo que nunca pensamos, pero que el Señor nos lo manda a hacer porque Él nos da el poder para hacerlo. Eso es gracia. Eso es gracia. De manera pues que cuando les digo que se esfuercen, espero que no se cansen solo empezando el sermón. Y ay no, pastor, usted empieza diciendo que nos esforcemos. Este sermón va a cansar. Vamos a salir cansados. Bueno, alguna vez un hermano le dijeron, pero pastor, usted dice que tenemos que trabajar en tantos frentes y que el hombre y la mujer de Dios tienen que cuidar a su familia y todo lo demás. Y él les dijo, pues ya cuando partamos a la presencia del Señor descansaremos definitivamente. Mientras tanto descansemos en Él, porque el esfuerzo que hacemos es con su gracia o con su poder. El esfuerzo fiel de cada pastor, ministro o creyente en el Señor debe ser realizado por la gracia de Dios en Cristo. No solo del pastor de una iglesia, no solo del ministro, líder de un ministerio o miembro activo de una labor en la congregación, sino de cada cristiano o creyente en Cristo. Todos los esfuerzos que hagan en todas las áreas de su vida para la gloria del Señor, por el bien de los demás y para su propia edificación, debe hacerlo basado, sustentado, sostenido, guiado, dirigido y ayudado por la gracia de Dios en Cristo, que es el poder de Dios para capacitarnos para obrar en su nombre. Entonces, ¿qué le mandó Pablo a Timoteo a hacer cuando se esforzara por la gracia? ¿Qué es lo que debe ser el enfoque del esfuerzo nuestro cuando servimos con base en la gracia de Dios en Cristo? Yo resalté algunos verbos, hay varios verbos que están en mandato en la Reina Valera, en todo el capítulo 2, y resalté 4 muy importantes que me parece que marcan los puntos principales. Aún de estos 4, los 2 primeros están muy relacionados y los 2 segundos muy relacionados. Podríamos resumirlos en 2, pero los verbos son, de acuerdo al versículo 2, encargar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Para eso hay que esforzarse en la gracia. En el verso 3, el verbo es sufrir. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para esto hay que esforzarse en la gracia. En el verso 14, recordar, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. En el verso 15, procurar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y claro que hay más verbos, pero se complementan en las ideas centrales de este texto que le está dirigiendo el Espíritu Santo de Dios a un hombre llamado Timoteo que necesitaba avivarse y que tenía que hacer fuerza, pero no en sus propias capacidades, sino en la gracia del Señor. Aún la palabra podría ser traducido hoy en día con el término actual o moderno, empodérate. Lo que pasa es que el empoderamiento hoy en día se ve tras enseñanzas que no son bíblicas, ¿no? Para cosas que no son de la palabra de Dios, pero podría traducirse así, o como dice alguna versión bíblica, saca fuerzas. ¿De dónde? De la gracia del Señor. Eso significa esfuérzate. ¿Saca fuerzas para qué, Timoteo? Primero, para encargar a otros, para así discipular, encargar para discipular. Por favor, lea conmigo el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encargar a otros para así poder ejercer el discipulado o discipular. Palabra clave que no aparece aquí, pero que definitivamente es la esencia del versículo. Hay que hacer un esfuerzo al transmitir el evangelio a través de las generaciones. Y aquí lo podríamos ilustrar con las carreras atléticas, donde se pasan el testigo o el testimonio, que es una especie de varita, por equipos, el miembro de cada equipo al siguiente en cada lugar. Tengo que asegurarme de que la carrera continúe hasta el final y que en cada etapa haya personas que reciban el testimonio y lo lleven hasta lo último. El cristiano tiene que esforzarse, especialmente el pastor, pero todo líder y todo creyente, hombre y mujer,
de no vivir solo para su generación, sino de esforzarse para que otras generaciones sean impactadas con el evangelio que lo impactó. Y para ello debe recurrir a esforzarse, debe destinar esforzadamente tiempo, aún recursos económicos, fuerzas físicas, fuerzas intelectuales, su estudio, sus capacidades, sus dones o talentos naturales, sus dones o capacidades sobrenaturales que dé el Señor, enfocarlas y esforzarse para que Él no quede solo en su generación con el mensaje del Evangelio, sino que se transmita a otras generaciones. Algunos han dicho que esto principalmente es el esfuerzo pastoral, porque esta es una carta dirigida a alguien que, si no fue el pastor definitivo por siempre de la iglesia en Éfeso, sí fue el pastor por un tiempo, que supervisaba incluso a los otros pastores de parte de Dios, a Timoteo. Entonces dicen, este es el esfuerzo que tiene que hacer el pastor para enseñar a otros, para que queden también pastoreando. Y sí, y aquí es donde quiero preguntarle a los hermanos que ejercen un ministerio, lo hemos hablado en el liderazgo, ya está claro, incluso los hermanos tienen una hoja, los que lideran ministerios aquí en nuestra iglesia, y uno de los puntos que es común en todas las hojas de todos los hermanos con funciones para cada ministerio es que tienen que buscar a quienes discipular dentro de su ministerio en la iglesia, para que crezcan o se reproduzcan y transmitan lo que Dios les ha dado en Cristo, no solamente transmitiendo el evangelio y ayudándolos a caminar, sino también ejerciendo el ministerio en la iglesia. Entonces se fue el líder de un ministerio, y ahora ¿qué hacemos? No discipuló a nadie, primero en Cristo, y luego no lo capacitó para ejercer el ministerio. Se fue el pastor, y ¿qué hacemos? No discipuló a nadie, ni miró quién podría, ni enfocó a nadie en el ejercicio del ministerio, ni lo ayudó a crecer en Cristo para que ejerciera el ministerio pastoral. ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros vivimos solo para nosotros? Pensamos en mi ministerio, mi servicio, mi trabajo, mi vida, mi familia, mi, cuando no es mío, es del Señor, y tenemos que esforzarnos, si realmente creemos eso, en que otros queden después de nosotros. Esto necesita enfoque. Hermanos, Cristo predicó a las multitudes, y en estos días un libro especial en un taller que tenemos de capacitación nos recordaba que Cristo, aunque predicó a todas las multitudes, sanó generosamente, hizo milagros, se enfocó en unos pocos. Escogió a 12 de entre los que muy probablemente fueron más constantes, que serían unos 120, como aparecen en el día de Pentecostés. Y entre esos más constantes que escogió, esos 12, 13 específicamente lo vieron más íntimamente caminando con el Señor y lo conocieron más. Discipular significa compartir la vida con otros en Cristo, es enfocarse en ellos. Y aunque yo comparta con todo el mundo, le predique a todos, pueda ser un predicador de multitudes o alguien que sirve a todos, en concreto dedico, invierto mi vida a unos pocos más especialmente para que ellos continúen la obra en el Señor. Así que todos tenemos esta responsabilidad, amas de casa, padres de familia, líderes de ministerio, solo miembros de la iglesia, creyentes individuales. No trabajamos solo por nuestra generación y para nuestra época y en nuestro tiempo, trabajamos para que otros continúen sirviendo al Señor. Pero eso suena muy extenuante, ¿no? ¿Cómo lo hace uno? Igual, basado en la gracia de Dios, que hace fiel e idóneo para enseñar también a otros. Fiel significa confiable e idóneo significa capaz. Y como dijo el apóstol, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿O quién es capaz de hacer todo esto? Pues solamente aquel al que Dios le da la capacidad. Entonces uno dice, pero Señor, yo no veo a quién discipular, Señor, yo no veo a quién enseñar. Y aquí no se trata solo de evangelizar o dar testimonio, que debemos hacerlo de quién es Cristo y presentar el evangelio y presentar a Cristo. Se trata de deliberadamente, como Cristo mandó en Mateo 28, hacer discípulos. Necesito invertir mi vida, y para eso, solo primero para encontrarlo, necesito la gracia del Señor, que Él obre abriendo mis ojos, y eso lo vamos a ver un poco en el culto de las 5 de la tarde, para identificar las personas que el Señor está poniendo delante mío para yo poder enseñarles. Hay dos personas o dos tipos de personas con las que usted puede
identificar o en las cuales puede enfocarse para discipular. Unas no creyentes y las otras creyentes. Sencillo. En cualquiera de esos dos grupos puede encontrar a quien discipular. Si no son creyentes, enfóquese en evangelizarlos para luego enseñarles a caminar con Cristo. Y si son creyentes, hay mucho creyente que necesita la ayuda de otro creyente más maduro en la fe que le puede ayudar a caminar su vida en Cristo, porque el discipulado es acompañar a otro en su vida espiritual de caminar con Cristo, de dejarse modificar en Cristo, transformar en Cristo, usar en Cristo, bendecir en Cristo, ser bendición en Cristo, vencer el pecado en Cristo. Yo acompaño a otro a hacerlo. Pero tengo que ser deliberado, que es una palabra que hoy en día se usa, o intencional, como otra palabra moderna, en buscar las personas. Y no me puedo copar de muchos, solo con unos cuantos, y la gracia del Señor me va a mostrar quién. Y no solo me va a mostrar quién, sino que va a ser esa persona lo que ella misma no pensó que podía ser, capaz de hacer esto mismo con otros. La va a ser fiel, aunque haya sido infiel, inconstante. Aunque no haya sido capaz de sostener una actividad importante en su vida, por la gracia del Señor Dios lo va a hacer fiel, la va a hacer fiel. Y yo tengo que pensar que es la gracia de Dios la que me pone la persona delante y la que va a trabajar en esa persona, y tengo que orar confiando en que Dios va a orar haciéndola fiel. Y cuando ya esté obrando en ella, al ver que Dios está haciéndola fiel, más aún tengo que continuar el trabajo en ella también por la gracia que a mí también me hace fiel y que a mí también me capacita. Podríamos hablar mucho de discipulado, pero Pablo le dice, encarga a otros que sean fieles e idóneos. Esfuérzate en eso. Muévete, Timoteo. No te quedes quieto. Enfócate. Invierte tus fuerzas por la gracia del Señor que te da la capacidad de hacerlo en esto. ¿Qué pasa, Timoteo? Ponga su nombre ahí. ¿Qué pasa contigo? Hermano, hermana. Enfócate. Esfuérzate en donde tienes que enfocar las fuerzas y toma gracia del Señor para hacerlo. Busca a quien presentar el Evangelio y enseñarlo en Cristo. Busca a quien ya conoce a Cristo y enséñale a caminar en el Señor. Acompáñalo, ora con Él, llora con Él. Vive la fe con Él en su contexto, en su vida personal. Y encárgale que haga lo mismo. Encárgaselo. No lo dejes quieto. Esto se trata de continuar. Sufrir. Bueno, pastor, si ya esto es un problema, ahora también nos va a mandar a sufrir. Yo no, la palabra de Dios. Aunque suene raro, el primer punto lo titulé encargar para discipular, este segundo sufrir para soportar. ¿Cómo así que sufrir para soportar? Si lo primero es encargar a otros, pero esto es en primera persona, sufrir yo para poder soportar o atravesar las dificultades. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. De hecho, la palabra original no es una sola en el griego y aquí aparecen dos, sufre penalidades. Y esa palabra significa sufre lo malo, con paciencia, luchando bien, porque eres un buen soldado de Jesucristo. Si estás haciendo el buen esfuerzo, por la gracia del Señor, de dejar discípulos, tienes que estar dispuesto a sufrir de lo malo que el mundo va a ponerte para que no hagas discípulos, para que te desanimes. Y eso requiere un esfuerzo por sufrir con paciencia lo malo al luchar bien en Cristo. Primero, sin dejarse enredar. Segundo, sin incumplir las reglas. Y tercero, sin dejar de trabajar. Mira el versículo 4 conmigo, sin dejarse enredar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso significa enfoque. Si está en un ejército, tiene un objetivo y obedece las órdenes de un capitán, de un coronel, alguien que lo está liderando. Usted no se puede distraer, porque si se distrae puede generar una pérdida de su propia vida, en el sentido como la figura lo pone acá, en medio de una guerra, el soldado, o de la vida de sus compañeros. Enfóquese y sepa que por hacer eso se sufre, porque uno dice, ay, yo no puedo coger para tal lado. Estamos en una guerra. Imagínese la figura que utiliza el apóstol Pablo acá. Usted es un soldado, vamos en un ejército, tenemos un enemigo que nos rodea.
¿Y usted quiere salir a dar una vueltica por la selva? A ver si lo matan y nos matan a nosotros también. Eso requiere cierto sufrimiento restrictivo de hacer cualquier cosa en esta vida. Eso requiere enfoque y para eso se sufre, hermanos, realmente se sufre, aunque es para la gloria de Dios y nos termina dando gozo, al negarnos a nosotros mismos ciertas cosas en esta vida. Cuando alguien quiere, por ejemplo, discipular, se niega tiempo para tener un espacio, una hora libre en la semana y la invierte en una persona. Y esa hora la invertía yo en acostarme frente a al televisor a ver televisión. Bueno, ahora la está invirtiendo en otra persona. Sufra penalidades, aunque no son muchas para muchos, pero por lo menos para esa persona le parece algo malo que le toca pasar en esta vida, pero por hacer algo bueno. Sin incumplir las reglas, mire el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí se repite lucha, no solo para el soldado, sino también para el atleta, porque el atleta tiene que esforzarse, eso es una lucha constante para poder lograr su meta. Y tiene que luchar, dice ahí, legítimamente, no incumpliendo las reglas de atletismo. Aquí no hay, hermanos, aquí no hay atajos como diciendo, dígame cómo orar para que toda la gente ya se vuelva discípula de Cristo y yo me esfuerce lo menos posible. Aquí no hay caminos sencillos. El camino que nos puso Cristo es el angosto porque Él es la puerta angosta y el camino es angosto que lleva a la vida. Entonces requiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad y no lo hagamos de cualquier manera. Tenemos que orar por la persona, tenemos que ser fieles a Dios en su palabra, tenemos que guardar sus mandamientos, no porque nos queramos salvar con ellos, sino porque Cristo ya nos salvó y ahora queremos honrarlo en gratitud cumpliendo los mandamientos de Dios. Tenemos que cumplir las reglas de lucha. Entonces también con eso se sufre porque el mundo nos lo pinta como sufrimiento y es un esfuerzo. También dice el versículo 6, sin dejar de trabajar. Ya se ha dado un ejemplo del soldado, ahora uno del atleta y otro del labrador. El labrador, verso 6, para participar de los frutos debe trabajar primero. Michael lo decía, lo citaba, lo leía y lo mostraba como base del canto Anhelo trabajar por el Señor. Algunos no anhelan trabajar, sino anhelan descansar. Decían, anhelo descansar para no trabajar. No, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar. Escucha eso que cantaba usted junto conmigo ahorita hace un rato. Y ocupado siempre estar. Voy a repetirlo. Y ocupado siempre estar. Y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Y qué es la viña del Señor? Las personas que se convierten a Cristo o que están por convertirse a Cristo. Ocupado siempre estar. Suena complicado. Pues bueno, se trabaja o se esfuerza sin dejar de trabajar o sin desfallecer, como dijo Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, como lo hace un buen labrador, porque se quieren ver frutos. Hermanos, los frutos se dan con el tiempo. Hay que trabajar constantemente. Y tan pronto vea frutos en la vida de alguien o en mi propia vida por servir al Señor en cualquier área, y especialmente cuando estoy discipulando a alguien o transmitiendo el evangelio, haciendo la obra del ministerio, así no sea un ministro nombrado, y empiezo a ver que alguien cambia su corazón, empiezo a ver que ya ora, empiezo a ver que ya le es más fiel al Señor, empiezo a ver que ahora resiste la tentación, empiezo a ver que ahora hasta predica el evangelio y que quiere tener otros discípulos. Tengo que parar, ocupado siempre estar. Hay que parar, ocupado siempre estar. La canción aquí lo dice, hay que trabajar como el labrador. Podríamos colocarle ahí como el campesino o el trabajador agropecuario, para ponerlo en términos modernos. Hay que trabajar porque toda persona que trabaja el campo sabe que tiene que hacerlo durante un buen tiempo hasta que al fin se da el fruto. Y si luego quiere seguir viendo frutos, ¿qué hay que seguir haciendo? Seguir trabajando.
Y entonces cuando uno tiene, por ejemplo, una persona a la cual está ayudando a caminar en el Señor y le dice, bueno, ya produjo frutos, ¿y ahora por qué dejó de producir frutos? Ella le puede decir, porque usted dejó de trabajar y de orar por la viña del Señor. Tenemos que seguir trabajando y orando. Es cierto que habrán tiempos donde nos enfoquemos más en ciertas personas y actividades en el Señor y luego en otras, pero siempre tendremos que seguir trabajando para que sigan dándose frutos en la vida de los demás. Pero esto no lo hacemos en nuestras fuerzas, basados en la gracia que viene del Señor para poder sufrir como Él sufrió por salvarnos, y ese sí que trabajó. Primero confiando en que Él nos hará entender al reflexionar. Mira el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, hay que sentarnos a meditar en esto. Esto que estamos haciendo aquí en medio de la predicación es meditando en lo que Dios nos ha llamado a hacer por la gracia. Pero ya cuando usted se sienta a meditarlo, ya es la gracia del Señor que está trabajando en su corazón. Ya dejó el acelere, paró el desenfreno, tengo que hacer tantas cosas, el trabajo, la familia, los vecinos y esto y aquello, y empieza a decir, Señor, enfócame. Eso es la gracia del Señor, la obra del Señor en su corazón. Pero también recordando cómo sufrió Cristo por nosotros. Lea el versículo 8 y 9. Acuérdate, Timoteo, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hasta ahí muy bonito, porque resucitó de los muertos, conforme al evangelio, al mensaje que predicaba Pablo, predicamos nosotros. Pero recuerden que para poder resucitar, tuvo que morir. Y para morir, dice el versículo 9, en el cual, en el evangelio, sufro penalidades. Sufre Pablo hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Para Cristo resucitar, conforme al evangelio que predicaba Pablo, por el cual estaba preso, tuvo que sufrir también para morir por nosotros. Entonces Pablo es lo que quiere decir acá implícitamente, sufre penalidades, como le manda a Timoteo en el versículo 3, porque mira a Cristo cómo sufrió por él. Y por eso a él no le parece duro, o no extremadamente duro, o no imposible de sufrir el hecho de quedar preso por predicar el evangelio. Hay cosas que a nosotros los cristianos nos parecen muy duras. Dicen, yo predicaré, pero yo el día que pase tal cosa o suceda tal otra, tal vez no sé qué pase. Hermanos, nada es tan grande ni tan terrible como lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Porque además de sufrir en manos de pecadores y adversidades desatadas por el mismo Satanás con todos sus ejércitos demoníacos en la época en que más se desató el infierno o las huestes demoníacas en contra del reino de Dios, sufrió el castigo del mismo Padre Celestial sobre su propia vida por nuestros pecados. Así que usted no ha sufrido tanto como sufrió Cristo, ni yo tampoco. Y si ese es el que miramos, y ese es el que nos da fuerzas, y la gracia que tenemos es en Él, en Cristo Jesús, al mirarlo a Él tenemos fuerzas para eso y para más, para estar preso o para cualquier otra cosa. Así que no piense que no puede soportar, piense esto y más, por causa del evangelio, por ser fiel y predicarlo y vivirlo, pensando también en cómo Cristo salva a otros cuando yo sufro por ellos, como lo pensaba Pablo. Mira el versículo 10, por tanto, Timoteo, todo, incluyendo esta cárcel, todo lo soporto por amor de los escogidos, de los que el Padre escogió para que Cristo salvara, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El problema de sufrir no es sufrir, sino cómo se sufre. ¿Ha sufrido usted algún dolor, quebranto, problema, dificultad? Amén. ¿Le duele cuando se levanta por las mañanas? Frótese dolorán. Hermanos, algunos hasta vivir o solo levantarse abriendo los ojos les duele. Unos por quebrantos físicos, otros por situaciones económicas complejas, otros por conflictos interpersonales, familiares, y muchos, como hablaba ayer con un hermano aquí de Liviva, muchos creyentes están ahora mismo en este tiempo en lo que muchos piensan que será en el futuro, la gran tribulación, porque están en países donde solo por ser creyentes los pueden matar y sufren de angustia emocional, y muchos tienen que estar bajo la zozobra y la ansiedad de que los pueden matar.
¿Y cómo hacen para soportar y no salir corriendo y venirse para acá, para Bucaramanga, Colombia, o para cualquiera de nuestros países aquí en Latinoamérica, que con todos los problemas que tengan es mejor que esa situación o circunstancia? Pues miran a Cristo y dicen, esto lo estoy soportando para que los otros se conviertan, para que haya otros que se conviertan a Cristo. Compartía con algunos hermanos, y nos sirve de ilustración, cuando empezó la guerra en Ucrania, lo que un pastor escribía de una mega iglesia que dijo, no nos vamos de Ucrania, nos quedamos. Y nos quedamos porque nos necesita la gente que está acá sufriendo. Tan sencillo como eso. No criticamos a los que se van, tienen su derecho. En la Biblia también se autoriza que el creyente corra cuando lo van a matar. Muchos discípulos corrieron, así que hermano, no se preocupe. Si usted es de los que corre, yo le digo por dónde para que no lo agarren. Yo lo ayudo. Pero la realidad es que si ya nos agarró el momento, el sufrimiento, enfoquemos nuestro sufrir para que otros conozcan a Cristo. Si llegáramos a estar postrados en una cama, en una enfermedad terminal, alguien diría, no, el Señor no puede dejarme pasar por eso. Está bien, a usted no, a mí entonces. Si llegara yo a estar en una cama postrado en una enfermedad terminal, tengo que pensar que ese sufrimiento me va a ayudar a que otros conozcan a Cristo. ¿Y cómo? Bueno, he conocido muchos hermanos que han dicho, yo fui a visitar a ese hermano, a esa hermana que está postrado en cama, y salí yo animado. Yo dije que iba a animarlo y él me animó. Terminó orando por mí, me levantó el ánimo y me mandó a servir al Señor. Y yo dije que venía a darle ánimo a ella o a él. Y uno pregunta, ¿y de dónde saca fuerzas? De la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor nos hace confiar cuando reflexionamos en su voluntad para nuestras vidas, nos hace recordar cómo sufrió Cristo para alentarnos o animarnos, y nos hace pensar que lo que sufrimos es con un propósito. No sufrimos por sufrir, no somos masoquistas, hermanos, nadie está buscando sufrir, pero aprovechamos el sufrimiento para usarlo para presentar el Evangelio a un Cristo que sufrió por nosotros. Y si Él sufrió para salvarme a mí, yo ahora sufro para darlo a conocer a Él y que otros sean salvados por Él. Y para eso utilizo el sufrimiento. Yo reflexionaba algo personal, por ahí tengo una cosita en la cadera, en la pierna, no sé ya si es primero me empezó en los gemelos, una cosita ahí como un descuadre, como que un tornillo que se me afloja. Y yo decía, cómo la gente que camina coja, sin piernas, sin manos, minusválidos, cuadraplégicos, predicando, y uno dice, pero yo que estoy como medio desacomodado, no puedo hacer nada. Al contrario, cuando digan, ¿y usted llegó así enfermo? Sí, hermano, porque yo amo al Señor y quiero ver que Dios obra en su vida. ¿Qué va a decir la persona? No, devuélvase porque a mí no me gusta que me prediquen enfermos. No, si Dios está obrando en su vida, le va a decir, gracias por dejarse usar por el Señor, y eso me da ejemplo a mí de cómo servir a Cristo. En medio de una lucha, en medio de una prueba, en medio de una dificultad, en medio de un conflicto familiar, sigues predicando a Cristo, sigues buscando que otros sean salvos. Bueno, eso es la gracia del Señor que nos capacita para eso. Eso no es que usted sea muy fuerte, ni que usted sea muy capaz, ni yo tampoco. Es el poder de Dios actuando en nuestras vidas, simultáneamente y precisamente para que nos esforcemos para hacerlo. Y la gracia también nos hace estar seguros de que Él es fiel para recompensarnos precisamente en Él. Mire el capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si hay que morir, se muere, hermanos, porque Él es fiel para darnos vida después de la muerte. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué si sufrimos en esta vida? Reinaremos luego con Él. Si le negáremos, ahí sí no, él también nos negará. Ahí sí no nos está diciendo, no se preocupen, no lo hagan. ¿Por qué? Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto es muy importante. Él no puede negarse a sí mismo. Como Él es fiel, o Él es coherente y digno de confianza con respecto a lo que Él ha dicho y lo que Él es, entonces si yo, tomado de su gracia y de su poder, le sirvo fielmente, me va a dar vida, me va a dar reino, me va a recompensar. Si en esta vida no veo recompensa, que siempre la vemos de una u otra forma, pero me la va a dar en la eternidad. Pero si le niego, esto no es que Él es fiel y no se puede negar,
para no negarme, no, me niega porque Él también es fiel en cumplir que dijo que si le negaba me niega. Él es coherente con ambas cosas. En que cuando me esfuerzo tomado de su gracia me recompensa, y cuando lo abandono agarrándome de mis propias fuerzas para vivir conforme yo quiero, también me negará. ¿Esto significa que la salvación se pierde? No, significa que el que verdaderamente es salvado se agarra de la gracia de Dios y continúa hasta el final, y el que no, pues entonces dices, ¿para qué sigo en esto? Esto se sufre mucho. Y le niego al final porque no quiero sufrir. Él es fiel para recompensarnos, hermanos. Eso es gracia. Y apenas vamos en el segundo punto, pero los otros dos son más cortos, porque mire el versículo 14, así como el 1 y el 2 están enlazados, el 3 y el 4 también. Recuérdales, Timoteo, esto. No solamente encárgales, verso 2, sino recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí el esfuerzo es para animar a otros. Exhortar es animar a no esforzarse en la carne. Tenemos que esforzarnos a decir, hermano, no se esfuercen en lo que estoy tratando de hacer yo ahorita en sus propias fuerzas, sino en el Señor, porque la gracia del Señor nos hace ver lo que en la carne o en lo humano no podemos ver, lo inútil que es pelear para que la gente se convierta y camine con el Señor. Hermano, si fuera por pelear con las personas, por discutir, cuando digo pelear hablo de contender, de argumentar, de tratar de convencer humanamente hablando a una persona que las personas caminarían con Cristo, y yo ya hubiera ganado unos 1000, porque sí que me gusta contender en la naturaleza humana, sí que me gusta argumentar. Al contrario, entre más argumento y contiendo, más la gracia de Dios me dice, no lo haga, déjeme a mí. Usted presente el evangelio, ore por ellos y sea fiel, y yo obro, es lo que dice el Señor. Queremos ver muchas personas convertidas por lo mucho que les hablamos. Pero dijo alguien alguna vez, ¿qué tal si los vemos convertidos y caminando fielmente en el Señor por lo mucho que oramos por ellos y que esperamos a que dé fruto lo que le predicamos fielmente? Dejemos de querer convencer a la gente a punta de discusiones o contiendas. ¿Sabe? Cuando uno cae como decía el hermano que ahorita está de viaje, el hermano misionero, cuando le cae el 20, el mexicano, cuando uno cae en cuenta de esto, es por la gracia del Señor que le dice, deje de discutir, deje de querer convencer a la gente. Entre más pelee, ¿qué pasa con el niño caprichoso? Que no lo haga, que sí, que no, que el Señor dice que no, que sí, que yo quiero y que... Así son los niños caprichosos, ¿cierto? Y a veces nosotros somos así con las personas y hasta con nosotros mismos. En vez de postrarnos delante del Señor y confiar que Él puede hacer la obra. Eso es gracia, caer en cuenta de que animamos a los otros, no los obligamos con nuestras contiendas ni nuestras formas de hablar en discusión argumentativa. Recordar para animar a los demás, y en nuestra vida procurar para ejemplificar o para dar ejemplo. Procura con diligencia, verso 15, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y eso es para la gloria de Dios, pero también para el ejemplo de los demás. Y eso requiere el esfuerzo diligente de querer agradar a Dios. Para eso hay que esforzarse, hermanos. Si yo quiero agradar a Dios, no me puedo quedar quieto. Yo no agrado a Dios con mi falta de diligencia. Y digo, es que el Señor es bueno y como en su gracia me perdona, entonces no voy a hacer nada. Perdóname, Señor, por el pecado que cometí, por el próximo que voy a cometer. Qué pena. Y no me esfuerzo por tratar de vencer la tentación, de resistir y si es necesario huir. De hecho, vamos a resumir precisamente en eso, en los versículos que vienen, el esfuerzo diligente. En el verso 15 dice que debemos usar bien la palabra de verdad o el evangelio bíblico. Hermanos, hay que esforzarse para poder utilizar bien la Biblia. Estamos en talleres de capacitación que hacemos los festivos. Están invitados voluntariamente impuesto o obligatoriamente invitados los hermanos que exponen la palabra, pero los demás están cordialmente invitados, porque todos necesitamos usar bien la Biblia para no malinterpretarla para mi vida personal, para mi familia, para mi vida laboral. Entonces, ¿cómo interpretar la Biblia? Tengo que esforzarme.
al menos esforzarme en leerla, luego en meditarla y luego en ver cómo la interpreto correctamente. Requiere esfuerzo, como un obrero bien aprobado, que traza bien la palabra de verdad, que en el original quiere decir que corta rectamente, es decir, que traza desde Génesis hasta Apocalipsis toda la obra de Dios basada en Cristo para mi bien y para la gloria del Señor, o más bien para la gloria del Señor y consecuentemente para mi bien. Y para eso tengo que desarrollar la disciplina, tengo que esforzarme. Y eso no solamente para los pastores, obviamente los pastores estamos voluntariamente impuestos a ello, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Además, debo esforzarme para evitar las enseñanzas que desvían de la fe bíblica, verso 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, conversaciones inútiles, porque conducirán más y más a la impiedad, al pecado, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. A veces le prestamos oído a la gente que dice, ¿y usted sabía la última del Evangelio? Cristo no era Cristo. Y empiezan a sacarle cualquier cosa allí, malinterpretando, desviando la palabra de Dios. No, es que esto que parecía así no era. Y nos involucramos en conversaciones que no tienen sentido y que terminan desviándonos como a ellos los desviaron estos dos hombres, a varios, como ellos fueron desviados de la verdad y decían que ya había existido la resurrección. Hermanos, no ha resucitado el pueblo de Dios, todavía no, Cristo no ha regresado. ¿O ya vino? ¿Ya vino por segunda vez? No. La Biblia habla de que habrá una resurrección final para condenación los inconversos con un cuerpo penoso, le llamo yo, para que puedan penar eternamente en el infierno, y un cuerpo glorioso para poder vivir gloriosamente eternamente con el Señor en el cielo, o más bien en la nueva tierra y en el nuevo cielo. No, todavía tenemos cuerpos corruptibles, todavía caminamos acá gente que se muere, y todavía no ha venido Cristo a establecer un reino de gente resucitada por Él, por haber confiado en Él en su vida. ¿Qué hicieron? No sé. Yo me tiendo a pensar que la desviación doctrinal sería, como Cristo se demora en venir, entonces ya resucitamos espiritualmente, que es la regeneración, el nuevo nacimiento, el cambio interno. Y tal vez este concepto lo desviaron hacia el otro concepto, lo mezclaron, lo confundieron y terminaron enredando a la gente. ¿Y quiénes terminaron yéndose por ahí? Los que dijeron, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya resucitamos? Uy, eso no lo había escuchado. Uy, eso aquí en la iglesia nos enseña. Muestre, ¿cómo es? Ah, sí, uy, sí, parece que tiene lógica. Y le invertimos tiempo a cosas que nos calientan el oído, pero nos enfrían el alma en el Señor. Y nos terminan desviando de Cristo. Apartándose, limpiándose y huyendo del pecado. Hay que hacer esas tres cosas. Hermano, apártese del pecado, límpiese espiritualmente, pues también si puede límpiese físicamente, obviamente también eso es necesario, pero huya del pecado, es lo que quiere decir esto, versos 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, ya enfatizamos eso, pero dice acá, apártese de iniquidad o de toda práctica deliberada del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que se llama cristiano, pero en una casa grande, otras versiones bíblicas traducen una casa de ricos, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Eso es una figura o un ejemplo, así que si alguno se limpia de estas cosas, conversaciones vanas, pecado, apartándose del pecado, será instrumento para honra, santificado o separado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Este apartarse del pecado, limpiarse simbólicamente, es huir, como dijo alguien alguna vez, de las pasiones que siempre son juveniles, porque algunos ya estamos bastante entraditos en años y todavía nos apasionamos con cosas que son pecado, como cualquier jovencito inmaduro. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No solamente apártate, límpiate y huye del pecado, sino que involúcrate en aquello que es santificado, ser justo, confiar en el Señor, amar a los demás, vivir en paz, hacer la paz con los demás. Esfuérzate en eso.
Y claro, cuando tengas que hablar de doctrina, versos 23 al 26, hazlo de la siguiente manera, siendo amable al corregir cuestiones que no sean bíblicas o que no sean sana doctrina. Verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, el verdadero siervo del Señor, no debe, aunque a veces puede, voy a ponerle un paréntesis yo ahí, pero no debe ser contencioso o pleitero o conflictivo, sino amable para con los que le caen bien, los que le hacen caso. ¿Le siguen la cuerda? No. Para con todos. Apto para enseñar. Y esta aptitud o capacidad para enseñar involucra la actitud de la amabilidad y del ser sufrido, que quiere decir soportar que la gente se le oponga e incluso se levante contra él. Porque dice el verso 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Para corregir hay que ser manso, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan esos que está queriendo corregir, inconversos para que se conviertan, creyentes para que maduren, para conocer la verdad, se arrepienten para conocer o profundizar la verdad, y en el caso de los inconversos, escapen en el lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él, siendo amable al corregir cuestiones antibíblicas basado en la gracia de Dios. Procurar ser ejemplo o procurar ser un buen obrero delante del Señor, con diligencia ser aprobado, requiere la gracia del Señor para poder usar la palabra bien, evitar las enseñanzas falsas, apartarse del pecado y ser amable al corregir. ¿Y la gracia del Señor qué hace cuando nosotros procuramos esto? Sencillo. La gracia del Señor nos preserva firmes en Cristo. Primero, como dice el verso 19, sellándonos. Es una doble cara, dos caras de la misma moneda. Por un lado, el Señor sabe que somos suyos y por otro lado nos apartamos de iniquidad. No es que el Señor sabe que somos suyos y no nos apartamos de iniquidad, ni es que nos apartamos realmente de iniquidad o del pecado sin ser suyos, no. Nos apartamos porque somos suyos, porque estamos sellados. Ese es el doble aspecto de la realidad del verdadero creyente. Verso 19, el fundamento de Dios está firme, o la piedra básica de la vida de un creyente puesta por Dios con este sello: conoce al Señor a los que son suyos. La gracia del Señor nos reconoce o nos adopta, nos identifica como suyos por la fe en Jesucristo, sellándonos, y esto significa propiedad. Es mío y lo voy a preservar y lo voy a capacitar para que sea capaz de apartarse de iniquidad. Si soy del Señor, soy capaz. Si no soy del Señor, tal vez temporalmente haga algo, pero al final no seré capaz y volveré a mi vida de pecado. Eso es gracia. Alguien dice, pero eso no se ve, pero se siente, se experimenta. Y uno dice, ¿y cómo yo venzo esa tentación? ¿Y de dónde pensé yo que podía salir de este pecado? ¿Y cómo me imaginé yo que podría salir de este vicio que me ataba, o de esta mentalidad que tenía, o este conflicto que poseía con la gente, o ¿Cómo? La gracia del Señor que me separó para Él por medio del Evangelio de Jesucristo. Así que no espere decirle, Señor, ¿será que usted me selló o no me selló? No, confíe en Cristo, arrepiéntase de pecados y empiece a esforzarse por apartarse de iniquidad. Si lo hace, está sellado. Por favor, no haga como otros dicen, no, yo espero a ver si el Señor me dice que estoy sellado, empiezo a ver si dejo los pecados. No, esto no se trata así, porque eso solo lo ve el Señor y al final lo percibe su corazón, como todas las demás personas lo van a percibir de usted, con los frutos, con el pasar del tiempo y con los resultados. Confíe en que el Señor lo apartó. Deje de desconfiar de que el Señor hoy lo tiene a usted como su hijo y que luego no lo tiene, que hoy lo quiere y mañana no lo quiere, como lo hemos simbolizado algunas veces, como en las comiquitas, cuando están quitando el pétalo la persona enamorada. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Hoy el Señor me querrá o no me querrá. No, me ha marcado como suyo. Podríamos asemejarlo de una forma simbólica a lo que dice el Cantar de los Cantares, de lo que dice la amada del amado. Ponme como un sello en tu brazo, como un tatuaje, pues. Ahí estoy yo sellada en ti, o tú estás sellado en mí, somos uno.
nos pertenecemos, le pertenezco al Señor. Confíe en eso, si ha creído en Cristo, para que pueda hacer lo que Dios le manda hacer y pueda esforzarse. Eso es gracia. Lo preserva por su reconocimiento como suyo, por su poder para usarnos honrosamente. Ay, hermanos, algún hermano leerá y dirá, bueno, cuando dicen los versículos 20 que hay una casa grande, que hay utensilios de oro y de madera, de plata y de barro, ¿yo seré uno de barro o uno de madera? Si usted es un cristiano, usted es de plata y oro, mi hermano, al menos en este contexto. Habrá otro contexto bíblico donde cambie la simbología, pero aquí el creyente, la casa grande sería el derroche. Algunos piensan que es la iglesia, pero muchos piensan que es la casa grande, un símbolo del mundo mismo, la creación del Señor, la casa común que tenemos creyentes inconversos, y los creyentes estamos refinados por la presencia del Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, somos adoptados, redimidos, tenemos una dignidad especial, primicia de sus criaturas, somos oro y plata. ¿O usted es barro y madera? En otro contexto sí, hermanos, vuelvo y lo repito. Hay otros contextos donde habla que somos barro porque somos frágiles y todo lo demás. Pero aquí es si somos o no somos creyentes. Si somos creyentes, plata y oro nos limpiamos. Y eso es gracia, porque usted no se volvió plata ni oro, usted era barro y madera. Fue el Señor el que lo convirtió en plata y oro. No es que primero fue excelente persona para que luego yo lo convirtiera. En su gracia Cristo lo llamó, lo convirtió, lo transformó y ahora es plata y oro para la gloria de su nombre. Dignidad en el Señor, eso es gracia. Y por su autoridad, eso también es gracia. Sé que este texto es de difícil traducción, apenas si voy a decir un par de frases sobre él, pero leámoslo de nuevo para poderlo concluir. Que con mansedumbre, verso 25, corrija a los que se oponen. Eso lo debo hacer yo, el creyente, por si quizás, me esfuerzo en ello, por si quizá Dios, eso es gracia, la obra de Dios poderosa, les conceda a los que le estoy corrigiendo su falso concepto de Dios y predicando el Evangelio, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso significa que nadie se arrepiente porque quiere, es porque Dios se lo concede. Eso es gracia. Y además de ello, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque el niño que llora y la mamá que lo pellizca, el que se rebela contra Dios y no se quiere arrepentir, y el diablo que lo amarra más todavía al pecado y al mundo para que ni de riesgos quiera servir a Dios. Pero cuando la gracia de Dios viene, el corazón se arrepiente y el diablo suelta su lazo. ¿O no? ¿Qué decían los demonios cuando Cristo llegaba? Ya viniste a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué quieres? Salga ya, fuera. No hay lazo del diablo que pueda quedar íntegro cuando el Señor viene por su gracia a habitar en un corazón, en una vida. Yo lo quiero animar, mi hermano y hermana, a que disipulen cargándole a otros, que también busquen a otros para evangelizarlos y disipularlos en el Señor. Con lo que tenga que sufrir o soportar, Dios lo capacitará en Cristo, animando a los demás, recordándoles que tienen que hacer también lo mismo, pero siendo ejemplo. Y todo por la obra de gracia de Dios, de principio a fin, desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo naciéramos, hasta cuando Cristo venga. Todo por su poder glorioso, gratuito, por la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que cuando usted esté desanimado y diga no tengo fuerzas, las personas que me han dicho eso a mí, les he dicho lo mismo que me digo a mí mismo. Si usted quiere, como en el boxeo, tirar la toalla, yo la agarro y se la tiro por la cara. La recoge y sigue. Porque esto es hasta el final. La gracia del Señor nos sostiene, la gracia del Señor nos llamó, la gracia del Señor nos capacita, la gracia del Señor nos sostiene, la gracia del Señor nos preserva y la gracia del Señor trabajará en nosotros hasta el final. Y eso dice que no me esforzaré aún más en su gracia. Pablo, tú has trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hay que buscar discípulos, haré, pero no yo, no hay mis fuerzas, por la gracia del Señor. ¿Para quién vives, mi hermano? Dependerá para quién vives, de dónde sacas la fuerza. Si vives para el Señor, vendrá la gracia de Dios para capacitarte y vivir. La gracia de Dios en Cristo nos capacita fielmente para esforzarnos
para soportar al discipular a otros y para dar ejemplo cuando animamos a otros. Nosotros mismos los animamos con nuestro ejemplo. ¿Cuántos tienen ganas de trabajar y orar en la viña del Señor? Pues póngase sobre sus pies, vamos a empezar por lo segundo, por orar, pero recuerde que ahí para adelante tiene que seguir trabajando y orando por la gracia del Señor. No se desanime, mi hermano, es la gracia de Dios la que obra en nosotros. Gracias, Señor, porque la misma gracia que estuvo para capacitar a Timoteo y que estuvo en Pablo para que discipulara a Timoteo y que estuvo en los que Timoteo tuvo como discípulos para que también discipularan a otros, para que transmitieran el evangelio y vivieran para tu gloria, con fuerza, con valor, aún a pesar de lo que tuvieran que sufrir, con ánimo, con gallardía y siendo ejemplares en Cristo. Es la misma gracia que hoy mora en nuestros corazones por la fe en el mismo Salvador y por la presencia del mismo Espíritu Santo, porque tú eres también nuestro Padre Celestial. Necesitamos muchas veces escuchar eso. Tal vez yo no soy el más tierno para decir como Pablo a las personas que tú me has permitido discipular o enseñar o acompañar a caminar en Cristo, decirle hijito mío, o hijita mía, o hijo mío, amado hijo o amado hija. Pero Señor, de verdad, que tú nos haces amarlos, amarlas como a nuestros propios hijos o a nuestras propias hijas, porque son primeramente tus hijos, tus hijas. Tú los amas, tú las amas. Tú sabes que están sufriendo ahorita mis hermanos y mis hermanas por ser fieles a ti y por tratar de que otros también conozcan de ti a través de sus vidas, de su ejemplo, de su testimonio. Tú sabes cuánto ánimo necesitan, Señor, que yo o que cualquiera de los hermanos alrededor con alguna confianza en ellos o que ellos nos tienen alguna confianza, nos acerquemos y le digamos, continúa, sigue haciéndolo, anímate, recuerda que estas cosas se deben hacer hasta el final porque Dios nos da la gracia para hacerlo. Anímate, mi hermano. Señor, anima el corazón de mis hermanos. Esfuerza el corazón de mis hermanos. Da valor en el corazón de mis hermanos. No solamente en los líderes ministeriales, no en los que evangelizan o predican solamente, ni mucho menos en los que están en el equipo de plantación de colorados. También lo necesitan. De hecho, siempre lo necesitamos, sino en todos y cada uno de mis hermanos en la fe. Que tu gracia nos fortalezca, nos sostenga el que somos tuyos, el que tú nos usas para tu gloria honrosamente, el que tú nos usas para que otros al predicarles por la obra poderosa de tu Espíritu sean libres de Satanás y de su propio pecado, arrepintiéndose de él. Nos usas, oh Santo Señor, porque pensamos en cómo usaste a Cristo y recordamos que si nos diste a tu Hijo, con él nos darás todas las cosas que necesitamos para servirle a él. Que esa sea nuestra convicción, Señor, siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vamos a concluir orando. La hermana Leina nos va a acompañar en ello. Los varones tenemos reunión de este martes en 8 porque no avisamos, pero hay una propuesta para que la hagamos cada 8 días. De este martes en 8 le voy a recordar a quien tiene la enseñanza de reunión de varones. O sea, le recuerdo para que este martes en 8 quien la tiene programada la haga, y de este martes en 8 cuando nos reunamos, entonces conversamos para continuar cada 8 días ya con programación escrita. ¿Listo? Dios me lo bendiga. Bueno, hermanos, vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Vamos a agradecerle al Señor por la bendición que nos ha dado a través de su palabra. Soberano Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Dios. Ella nos transforma, nos anima, nos fortalece, Señor, porque eres tú mismo a través de ella, tu Espíritu Santo, Señor, dándonos vida, Señor, esforzándonos, Padre,
enfocándonos, Señor, mostrándonos el camino que tú has trazado para nosotros, Dios, para no desviarnos, Dios, y cuando nos hemos desviado, para encaminarnos nuevamente, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas solos, Dios, porque has prometido estar con nosotros todo el tiempo, Señor, hasta el fin y aún por la eternidad, Padre. Gracias, Dios, porque podemos confiar plenamente en ti, porque tú eres fiel, Señor, porque tú no mientes y tú cumples tu palabra y tus promesas por amor a tu nombre. Gracias, Dios. En esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar por medio de tu Espíritu Santo lo que nos has enseñado hoy, Señor, y que podamos seguir cultivando a lo largo de la semana nuestra intimidad contigo, nuestra vida de comunión personal contigo, Señor. Que no nos dejemos desconcentrar por las cosas de este mundo, Señor, ni por las distracciones que el enemigo quiera poner enfrente de nosotros, que podamos mantenernos con los ojos puestos en ti, Señor, en tu obra, en tu reino y en tus propósitos eternos para cada uno de nosotros, Padre amado. Y siempre dispuestos, Señor, a ver la necesidad en la vida de las personas que tú pones enfrente de nosotros y cumplir, Señor, con el mandato que nos has hecho de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Te alabamos, te bendecimos, en tus manos nos encomendamos, Dios. Llévanos con bien a casa, Padre Santo. Cuídanos, Señor, en el camino. Guárdanos y permítenos volver a este lugar, Señor, para volver a adorarte juntos en armonía, glorificar tu nombre, alabarte y poder, Señor, disfrutar de la compañía los unos de los otros por el amor que has derramado en nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. No olvidemos saludarnos antes de irnos.